Dios es bueno. Estamos aquí en el 835 de la Nostri. Nuestro pastor, el hermano Hilario Rodríguez. Así que es una bendición que por medio cibernético alguien pueda ser orientado, dirigido, confortado por la palabra del Señor. En esta noche vamos a ver si podemos comenzar a hablar acerca de el por qué la expresión de Jesús. ¿Por qué el Señor dice que Él es la puerta? ¿Por qué Él dice que Él es la puerta? ¿Por qué Él habla de que hay puerta estrecha, de que hay puerta ancha, de que hay puerta que lleva a la perdición y hay puerta que lleva a la vida eterna? Y hay puerta que el que entra por ella se alimenta bien alimentado. Y cuando Jesús usó esta expresión diciendo que Él era la puerta, qué sabio es Jesús. Eso es. Aleluya. Donde utilizó, en alguna de las ocasiones que utilizó esta palabra, esta expresión, esta metáfora, esta figuración, este símbolo, cuando Él usó esa expresión, Él sabía muy bien a qué gente Él estaba hablando. Ellos sabían de puertas. Sabían de puertas. Si en algún sitio hay muchas puertas, si alguna ciudad tiene muchas puertas, se llama Jerusalén. Y por aquí, bueno, hay unas casas antiguas en un sitio donde ya no quedan mucho, pero es el sitio donde los judíos se aglomeraron a vivir. Y qué puertas preciosas hay en algunas de esas casas. Y puertas que funcionan de diferentes maneras. Pero vamos aquí, la palabra del Señor dice en Juan capítulo 10, verso 10. Jesús hablando, dice de Él: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando se dice puerta, se pueden expresar muchas ideas de lo que hace una puerta. Dios del cielo, ayúdanos. Me llama la atención que Jesús dice: Él es la puerta y el que entre por Él será salvo. Pero ahí mismo donde Él habla, dice que el que entra por la puerta de atrás, lo pone en un nivel de duda. Y en la mayoría hay una ley que una casa no debe tener menos de 2 puertas. Por cuestión de seguridad. ¿Puede alguien salvarse por una puerta que esté en las condiciones como debe de estar? Si en algún lugar hay una puerta, en los lugares públicos, incluyendo la casa de Dios, deben haber por lo menos 2 puertas que estén en acceso libre.
Y es una violación a la ley si alguna de ellas está trabada, nosotros llamamos bloqueada. Es en contra de la ley. Vamos a ver cómo Dios nos ayude. Porque se oye la expresión, me cerraron puertas, abrieron puertas. Pero qué tremendo es la historia de la puerta a través de la Biblia. Y lo más grande es que Jesús dice que Él es la puerta. Gloria a Dios. A través de una puerta han habido gente que han muerto. Hace un tiempo atrás en la ciudad de Nueva York murieron mucha gente que todos trataron de salir por la única puerta que había. Y muchos murieron en un fuego. Eso fue triste. Y qué triste es que alguien muera en un fuego, atrapado por el fuego, habiendo tenido puertas para poder escapar. En un sitio oscuro, donde no hay iluminación, alguien que no conozca el lugar, y aún el que conoce el lugar, puede tener problema con la puerta. ¿Se está entendiendo? Puede tener problema con la puerta. Hay unas puertas que abren fáciles y hay otras que abren con dificultad. Pero una puerta es una abertura. Se conoció siempre, es una abertura. Es un espacio para alguien entrar o salir. Una puerta puede servir, se utiliza para que alguien obtenga la libertad, pero también se puede utilizar para que alguien quede cautivo. A través de la historia bíblica, desde el principio, la Biblia habla de lo importante que eran las puertas para los pueblos. Las puertas protegían del enemigo. Cuando venía alguien a hacer negocio con algún pueblo, cerca de la entrada de la puerta del pueblo, ahí cerca estaban los negocios y ahí compraban y vendían. Hay algo demasiado importante. Recuérdense que la puerta aparece en la Biblia como metafóricamente, como símbolo, como figura de algo. Y encontramos que la puerta de la cual Dios habla aparece el principio para el cumplimiento del propósito de Dios de ese mismo momento y tiempo futuro. Por eso encontramos que se habla de puertas desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y qué ingeniero es el Dios del cielo? El arca que construyó Noé, símbolo de salvación, tenía una sola puerta. Y el que tenía el dominio, el poder de cerrar y abrir, el Dios del cielo. Y hemos hablado muchas veces que me imagino a Noé al ver lo que estaba sucediendo y sin poder hacer nada para salvar a aquella gente que estaban pereciendo en las aguas donde él estaba siendo salvo. Ese arca tipo de Jesús y la puerta que estaba allí también es la puerta que conducía a la salvación del que entrara en el arca. Eso es. En el huerto del Edén hubo puerta también. Y Dios puso guardianes en la puerta. Por ahí tú sales y aquí tú no entras.
hasta que llegue el tiempo que se estableció, y lo dice la palabra del Señor en Génesis 3:15. Ahí Dios declara esa puerta, porque es la puerta de salvación. En el huerto del Edén, el hombre estaba allí muy bien, a salvo. Dios puso dinteles, aleluya. Dios puso dinteles en esa puerta. Hay puertas que son visibles y hay puertas que son invisibles. Las Naciones Unidas bregan bien con ese asunto. En las Naciones Unidas bregan bien. Hay quien pone pies en territorio que no está supuesto a poner los pies, porque ignora voluntariamente o por falta de conocimiento que hay una puerta, que hay un camino, porque decir puerta, decir camino es lo mismo. Y en los caminos es donde aparece la puerta invisible. Pero hay una situación cuando Jesús dijo y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego más adelante dice, ustedes ese camino ahora, después que ustedes van a entender lo del camino. Y cuando le hicieron la pregunta, es el mismo capítulo 14 del Evangelio que escribió Juan. Cuando le hacen la pregunta al Señor: muéstrame el Padre y con eso nos basta. Y Jesús le contesta a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesús habló de camino. Y usted busca un diccionario y camino es puerta. En el camino hay puertas. Lo que pasa es que hay unas puertas que son literalmente visibles y otras que no. Eso sucede en el aire, sucede en el agua. Hace un tiempito atrás iban a incautar un barco de pescadores que habían pasado la línea y estaban en Rusia pescando. Por ahí se fueron por Alaska, que eso es lo más cerca que está, y estaban ahí. Hubo alguien que atravesó la puerta de una fiesta. Atravesó la puerta de una fiesta y todos los que estaban en esa fiesta estaban autorizados para estar en esa fiesta, pero alguien entró y el portero, el dueño de la fiesta: ¿por dónde tú entraste? ¿Qué tú haces aquí? Tienes que salir. La fiesta de boda. En el capítulo 25 de Mateo, se habla de unas bodas. Se habla de unas bodas. Era costumbre de los judíos de que había unas puertas que se abrían como privilegio para las que eran vírgenes y estaban participando de la boda, de una boda, y había una segunda fiesta que se celebraba. Y había algo, y era que el que estuviese en la puerta a la hora de entrar ya el casado, de las vírgenes, de 10 señoritas que estuvieran en la puerta, no se sabía cuándo iba a entrar el recién casado, pero el que estuviera ahí tenía la oportunidad de entrar y disfrutar de la segunda fiesta. Todo eso es símbolo de lo que va a suceder en la segunda venida del Señor. Entre el pueblo que ahorita como que yo oí, ¿ves? Que se leyó un capítulo de la Biblia donde dice que todos por la misma entrada, una puerta. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! Y Jesús declara que Él es esa puerta.
Qué privilegio grande tenemos, amados hermanos. Vamos a ver, podríamos decir muchas cosas acerca de la puerta. Hay que tener una medida para entrar por esa puerta. Y hay una situación que la puerta es estrecha. Pero esto no tiene nada que ver con lo terrenal, con nuestro cuerpo exterior. Pero sí tiene que ver con la parte humana interior, con el hombre, y cuando decimos hombre nos referimos también, la Biblia refiere a la mujer, con el hombre, con la mujer espiritual. Tenemos que tener una medida. Cuando el apóstol Pablo enseñaba acerca de esta medida, los griegos se preocupaban y trataron de refutar al apóstol Pablo, y por eso se enseña, la escuela teológica enseña, que el médico Lucas, lo de hoy le podemos llamar una introducción a lo de la puerta, porque vamos a seguir por ahí bregando con la puerta. Lucas, el médico, como ese sí sabía de cuerpo porque era médico, es el que escribe y le presenta a los griegos a Jesús como el hombre perfecto, porque a los griegos les gustaba la perfección y el cuerpo era lo primero para ellos, la fisicultura, y siempre estaban pendientes a ver quién estaba físicamente, porque eso era una preocupación para ellos. Entonces se le presenta a Jesús como el hombre perfecto, como la puerta perfecta, aunque hablando a los griegos se utilizaba más otra expresión para puerta, porque los griegos tenían una costumbre que se utilizaba en la entrada de las puertas de un pueblo, y era que se reunían ahí a hablar, a parlotar, como se dice, de muchas, ahí se reunían esa gente, Platón y el otro ese, que el hombre más sabio, que lo que dijo fue unas palabras ahí, solo sé que no sé nada. Sócrates, gracias, pastor. Y se reunían a hacer eso. Ahora, amado hermano, va a haber una grande reunión tras una puerta. Se repite lo mismo. Y estoy parafraseando, y lo vamos a dar ahí ya breve porque vamos a continuar con la puerta. Encontramos entonces que sigue lo de la puerta. Le interesó al pueblo judío protección, fácil acceso, un pueblo estaba aquí y otro estaba aquí y una puerta lo dividía. Cuando yo era niño, que era vendedor de periódico a los 7 años, para entrar de un barrio a otro en ciertos pueblos, en ciertos sitios de Ponce, había que abrir un portón, porque ese portón dividía este vecindario de este. Y había que abrir un portón, le llamaban los callejones. Y esos portones eran de lata, de ese zinc que usan por ahí alguna gente. Y así era anteriormente en los tiempos antiguos. Alguien ponía un portón para dividir, que es raro. ¿Cómo una puerta va a traer división? Trae división y trae unión. Una puerta era para dividir este barrio de este, y en los tiempos bíblicos también. Pero esa puerta también era para unir este barrio con este. Se entraba por una puerta, por ejemplo, Jerusalén la Nueva y la Vieja. La unían puertas. Y vemos que hay un escritor que dice que escribió y dijo, y Jesús iba saliendo. Pero otro dijo, y Jesús iba entrando. Esa nunca se me va a olvidar porque dando un estudio bíblico a mí me corrigieron. Yo estaba en el Evangelio donde hablaba de que iba saliendo y uno de los estudiantes se paró y me dijo, maestro, usted está mal, porque la Biblia dice que él iba entrando. Yo me quedé callado, porque yo sabía que él estaba en una página y yo en la otra.
pero los dos estábamos bien. Vemos, amados hermanos. Así es que la puerta que conduce a la eternidad, donde hay seguridad, donde hay salvación, donde hay protección, pero también hay separación. ¿Se recuerdan quién fue el que habló de las ovejas y de los cabritos? Hay una unidad y esta unidad conecta. Me parece que leyeron ahorita donde el apóstol Pablo le estaba explicando a una gente que pensaban, que tenían un concepto en cuanto a cómo era que se marcaban los judíos. Porque al judío lo marcaban en el cuerpo. ¿Se recuerdan? Eso se leyó aquí ahorita. Al judío lo marcaban en el cuerpo. Pero entonces el apóstol Pablo aprende que Dios los marca de otra manera. Y cuando el apóstol Pablo abre la boca, pastor, le dice, bueno, aquí lo que hay que circuncidarse ahora es el corazón. Es que este hombre habla, está loco. Porque hay una marca, hay una medida para entrar por la puerta al lugar donde no habrá temas como los que se están moviendo ahora. Pasa que decirlo tengo que decir en español, pero si tú que estás escuchando allá me ayuda y hace como hicieron los discípulos cuando Jesús le dijo, mira, van a encontrar allí un pollino, desátenlo y tráiganmelo. Es tuyo. Si le dicen algo, díganle, el Señor lo necesita, Él se lo va a devolver. Y dice la Escritura que estaban soltando el pollino, ¿qué tú haces? Y la Escritura dice, y le dijeron lo que el Señor le dijo que le dijera. Y lo dejaron que se llevara el pollino. Así es que si tú dices lo mismo que se dice aquí de la palabra, aquí, está hablando en Edén, lo que dice la palabra, tú nos puedes ayudar en la evangelización. Y lo que quería decir cuando hablo esta expresión es que en el cielo hay una sola puerta. Para la entrada a la eternidad, porque sí, yo sé lo que tú pensaste, porque es que Juan cuando vio muchas puertas en el cielo, vio muchas puertas, hay unas 12 puertas, hay unas 12 puertas que simbolizan los 12 apóstoles y otras puertas, pero la que estamos hablando es que hay una sola puerta para entrar a la eternidad, y esa puerta está descrita en la palabra del Señor. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Y en Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, solo a través de Jesucristo. Así que esa gente que se preguntan, ¿estaré donde verdaderamente tengo que estar? Porque cada día se levantan más números de grupos con diferentes opiniones y creencias. Lo que hay que estar seguro es que no nos equivoquemos de la puerta. Porque hay gente que se han equivocado de puerta y le ha costado caro el haber entrado por la puerta que no es. Pero todavía hay tiempo para asegurarnos de que estamos en la entrada correcta. Y Jesús dice, siendo en la puerta, la mía es la angosta, pero por ahí es donde hay que entrar. Y él dice, para entrar por esa puerta, que al otro lado lo que hay es un camino estrecho también. Y ese es el mismo camino. Vemos la combinación de la puerta y el camino. Y él dice, hay que
esforzarse para entrar ahí. Ayer yo estaba haciendo una mudanza y alguien quería entrar en una nevera por donde no cabía. La nevera cabía, cogido. Lo que no cabía era el carrito que estaba ayudando con la puerta. Hay que tener cuidado. Por eso es que es bienaventurado el que lee, el que su delicia es la palabra del Señor y medita. Eso nos ayuda un montón. Hay que tener cuidado. Vamos. Así es que alguna gente, cuando yo era bien niño, en mi casa no habían puertas de las que yo veo ahora. No. En mi casa no habían puertas. Mi niñez me ayudó a mí para poder sobrevivir en este tiempo que estamos viviendo. Los muchachos que nacieron los otros días, pues, pero en otras palabras, ahora se ponen puertas para privacidad, para seguridad, y encima de eso le ponen alarma. Pero cuando una alarma de una puerta suena, ¿quién viene? En el town donde vive una de estas dos hermanas, me dieron la llave de una puerta. La dueña de la casa estaba bien lejos, como a 10 horas. Y me dijo, Eli, entra. Yo tenía la llave de unas cuantas casas de por ahí. Entra, que yo dejé la alarma quitada. Yo conozco la casa bien. Mucho tiempo entrando y saliendo de esa casa. Y cuando entro suena la alarma. Pero una alarma bien fuerte. Un pito bien fuerte. ¿Qué voy a hacer? Esperar. Cuando llegó el protector, yo le dije, yo estoy aquí esperando 25 minutos. Si fuera un trozo, hubiera llevado toda la mudanza de esa casa y usted llegó ahora. A las autoridades de allá, donde vive la hermana. Y me dijo, es que estábamos muy ocupados. Y ahora fue que llegué. Cuando suena la alarma en algún sitio, el protector, esta puerta, ¿sabe cuándo llegan? Sonó la alarma en la casa de Lázaro. Y las hermanas cogieron a buscar la protección de la casa de Lázaro. Cogieron al que dice que al que es la puerta, al que es el camino, donde hay salvación, donde hay seguridad. Y le dijeron, si tú hubieras venido antes, esto no hubiera pasado. Pero como hay seguridad ahí, amado hermano, las cosas están bien. Yo dije, cuando yo era niño, no habían puertas donde yo vivía. No, las ventanas no había nada. No había nada. Después llegaron como un canto de tela. Y semejante a eso. Entonces después llegaron las puertas de madera. Y no habían cejadura. Pero había un 2x4 que se atravesaba en la puerta. Porque es que ya las cosas estaban cambiando. La mentalidad de los que vivían ya estaban cambiando. Ya había gente dañina. Pero, amados hermanos, para cerrar aquí por hoy, porque vamos a seguir con lo de las puertas, el apóstol Pablo era experto hablando de esa puerta. Y siempre, en todo momento, dijo, esta es la puerta de la salvación. Lo presentó como la resurrección. Gracias. Lo presentó de muchas maneras, pero como la salvación. Y había situación en todas las iglesias.
Pero la iglesia de Roma la iglesia de Roma estaba en unas circunstancias más difíciles que otras. Porque la persecución era diferente. Los líderes políticos consideraban a la iglesia enemigo. Aunque en los tiempos medievales la iglesia era la que aconsejaba. Pero cuando llegaron ciertos emperadores, vieron que la iglesia al predicar eran enemigos de ellos. Comenzaron a cejar puertas, ¿se entendió eso? Comenzaron a cejar puertas a los predicadores, porque vamos a hablar luego más tarde en algún otro día acerca de eso. Porque el apóstol Pablo habla mucho de puertas que se abrían y decía quién las abría. Pero él a la iglesia de Roma le presenta una enseñanza y hay algo simbólico que son unos muros y unas puertas. Y el apóstol Pablo enseña de que por esa puerta, que esos muros son impedimentos. Y él enseña bien claro cuáles son los impedimentos. Esos muros son los impedimentos, pero la puerta es el escape de la atrape, de la encerraera, que son esos muros, que entre medio de dos muros, cuando alguien está ahí no puede salir y no encuentra cómo sobrevivir, puede estar muerto ahí. Así que esa puerta de escape para el que desee salvarse, para escapar de los juicios inminentes, de los juicios seguros que vienen de parte de Dios. Porque cuando Dios cerró la puerta en el Edén, declaró que venía juicio, pero que venía una puerta que se iba a abrir para todo el que entrara por ella, ¿verdad? Génesis 3:15 ahí comenzó. Y desde aquel tiempo hasta el día de hoy, siglo XXI, hay gente que no encuentran por dónde entrar. Y ahora más que se le están presentando muchas clases de puertas. Pero hay tres muros que son muros que el apóstol Pablo le llama de separación y tres puertas que le llama de escape. Le vamos a dar la escritura ya mismo. Pero estos tres muros de separación y estas tres puertas de escape es el ser humano el que decide. O te queda entre los muros o te escapa por la puerta de escape. Ahora, el muro número 1 es el muro de la culpabilidad. Hubo juicio o hubo una situación en el huerto del Edén, pero el hombre salió culpable. El ser humano salió culpable. Así que ese muro está desde aquel entonces y delante de tu vida, amado hermano, amado amigo, que estás escuchando o viendo, que vas a escuchar o oír. Ese muro puede que esté delante de ti. No me explico por qué tanto tiempo, tantos miles de años, y todavía tú estás al otro lado del muro. A veces se habla de que hay que cruzar el río para poder disfrutar de la ciudad, que al otro lado del muro había una ciudad y Dios se encargó de eso, pero ese no es el tema ahora. Pero el muro de la culpabilidad del género humano, la impiedad y la injusticia de nosotros los humanos, trae la ira de Dios. Eso lo declara en Romanos capítulo 1, verso 18. Esa ira de Dios, ese juicio que viene, fue un instinto, fue instado de abajo para arriba, porque de arriba para abajo lo que bajó fue una puerta para entrar. El conflicto espiritual entre el hombre interior y el hombre externo lleva al ser humano a una tendencia pecaminosa. Esa es la explicación del apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, versos 15 al 24. Por eso, lo que quisiera hacer no es lo que hago es otra, porque en la mente, el hombre interior, hay una lucha, dice la Escritura, y está ahí en Romanos también.
Romanos 8. Hay una lucha entre el espíritu y la carne. Lo del espíritu es todo lo que viene de Dios. Si tomamos todo lo de Dios, somos el hombre que vamos a andar en el espíritu. Pero todo lo que venga de nosotros viene de la carne. Y no estoy hablando del brazo, sino es del pensamiento, el instinto humano, cualquier instinto humano, cualquier idea. El apóstol Pablo enseñó, bueno, ustedes estaban en el espíritu y todo aquí era lo que Dios decía, pero ahora están en la carne porque están inventando cosas. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Entonces, hay una pregunta en ese tercer muro. ¿Quién es la familia de Dios? El pueblo judío pensaban que eran ellos. Somos nosotros y estamos marcados porque Dios nos marcó. Y nosotros somos la familia de Dios porque somos los hijos de Abraham. Dios mandó al apóstol Pablo, enséñalo, que eso no funciona así. ¿Qué Abraham ni Abraham? Dime quién vino después de Abraham. Entonces Dios es el que en su misericordia decide como soberano Dios expresar su compasión y hacer como Él quiere. ¿Por qué? Porque el gobierno de Dios es absoluto. Lo que Dios dice es como Él dice, y si nosotros lo estamos cambiando en estos días, estamos en un problema grande. Porque la ira de Dios se va a derramar sobre los hijos de desobediencia, sobre el que le quite o le añada a la palabra de Dios. Lo de Dios es soberano. Y cuando Dios dice es así, es así. Y entendían los antiguos, los judíos entendían que ellos habían aprendido bien porque Dios le dio la revelación a Abraham, Moisés, y ahora se encuentra un hombre que viene hablando un idioma que ellos no entienden, pero ellos tampoco dijeron, explícanos bien que queremos. Y le preguntaron en muchas ocasiones, pero di de una vez, declárate, ¿quién tú eres? A Jesús, ¿quién tú eres? Eso fue antes de la crucifixión. Eso fue allá en el juicio, allá frente a Pilato y esa gente allá. Tú dices que tú eres, pero declara de una vez, declara. Pero entonces, esa soberanía de Dios, después vamos a explicar esto que leí aquí en otros días. Esa soberanía de Dios que define quién es la familia de Dios, se le explicó el apóstol Pablo en el capítulo 9 de Romanos, del verso 7 al 18. Léalo y estúdienlo, que en una próxima ocasión hablaremos. Entonces, esos son los tres muros. Y las tres puertas que presenta el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, es la puerta de la justificación. Esa la conocemos bastante bien. Y se ha explicado aquí muchas veces. Es la puerta de la justificación, de esto lo explicaremos después, que se encuentra en Romanos capítulo 5, verso 1. La segunda puerta es la puerta que regenera, de la regeneración, que se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 1 al 4. ¿Quién es el espiritual? ¿Quién es el carnal? ¿Qué trae uno? ¿Qué obtiene uno y qué obtiene el otro? La tercera puerta es la puerta de la diversidad. Es la puerta que se le puede llamar lo que Jesús declaró cuando dijo, que ustedes han hecho con la casa de mi Padre. Si esto es casa de oración para todas las naciones. ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí o sí. Lo dijo. Esto es casa de oración para todas las naciones. Así es que, por eso es que nosotros enseñamos que el Evangelio de Jesucristo es universal. No voy a decir la otra palabra, pero yo te la puedo explicar. Católico quiere decir universal. Déjalo ahí. Así que la tercera puerta es una puerta de oportunidad. ¿Para quién? Porque pensaban los hermanos antiguos que era para ellos nada más. Pensaban los fariseos que era para ellos nada más. Y cuando se encuentran con Cristo, que Cristo dice, no, esto es para todos. A eso yo vine a arreglar este asunto. Eso es lo que declara cuando en Romanos capítulo 10, verso 13, ¿qué dice?
todo aquel, todo aquel, todo aquel. Porque en Romano habla de quién es el que puede ser salvo, el que confiese. Pero ¿quiénes son? Pues todo el que lo confiese. Padre del cielo y de la tierra. Dios de amor, de bondad y de poder. Ciertamente, cada vez entiendo más cuando aquel hermano me dijo que estuvo dando un estudio bíblico 3 años de un solo texto bíblico. Es que tu palabra, decimos porque tu palabra es un manantial y produce agua de vida, produce alimento para vivir. Tu palabra, Dios del cielo, es un manantial de vida. Tu palabra, oh Dios del cielo, oh Dios de bondad, es esa lámpara que no importa lo oscuro que esté nuestra vida, es la lámpara que alumbra el camino. Padre, gracias te damos. Gracias te damos, Dios del cielo, y esperamos, oh Dios de bondad, que se pueda desarrollar en nosotros el interés, Padre amado, de entender lo que enseña y lo que habla el Jesús de la Biblia. Oh Dios de bondad, oh Dios del cielo, para cuando nos presenten en algunas ocasiones una cosa y la otra, entendamos qué es lo que Jesús presentó. Dios te bendiga, amado hermano. Si algo no entendiste de lo de hoy, te esperamos por ahí el domingo en el 835 de la North Street. Dios le bendiga a todos.